Intentó huir de las autoridades yéndose a otro estado de la República, pero finalmente La Parca fue detenido frente a un centro comercial. La Parca es considerado por las autoridades un objetivo prioritario y acusado de ser operador de la familia michoacana en el centro del país. Pero voy por partes. Él es Daniel N., conocido como La Parca, acusado por las autoridades de ser operador del grupo delictivo La Familia Michoacana. La Parca fue detenido en Tlaxcala bajo sospecha de extorsionar a transportistas en Texcoco, Estado de México. Para detenerlo fue necesario realizar un operativo conformado por elementos del Ejército, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y la Comisión Nacional Antihomicidio. Daniel fue detenido frente a un centro comercial sobre la carretera Puebla-Pisaco-Tlatempan en San Pablo, Apetatitlán, Tlaxcala, por el delito de homicidio calificado, luego de que huyó del Estado de México tras enterarse que estaba siendo buscado por las autoridades mexiquenses. Daniel también era conocido como Larry, suma 4 órdenes de aprehensión en su contra y está señalado de cometer delitos de alto impacto en la región oriente de la entidad. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las investigaciones de campo, gabinete e inteligencia revelaron que en Texcoco y otros municipios cercanos operan células delictivas dedicadas al cobro de cuotas ilegales, comúnmente conocido como derecho de piso. Texcoco se ubica aquí a unos cuantos kilómetros de la zona metropolitana de la Ciudad de México. En este municipio mexiquense, las extorsiones a transportistas a menudo resultan en actos violentos como la quema de unidades de transporte, privación de la libertad, secuestro de operadores e incluso homicidios, siempre y cuando las víctimas se nieguen a pagar. La Parca ha sido ligado por las autoridades con la nueva familia michoacana, junto a César Eduardo alias Osiris Cachetes o Kiko, quien ha sido señalado de ser el líder del grupo delictivo con presencia en el Valle de Toluca y en la región sur del Estado de México. Lo que estás viendo en pantalla es la estructura de esta célula, según como lo ha definido la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde 5 presuntos subalternos de La Parca ya fueron detenidos. Dale, amigo. Las autoridades mexiquenses informaron que durante las mesas de construcción para la paz se determinó que La Parca había huido a Tlaxcala para evadir su captura luego de la detención de varios integrantes de su grupo. Fue por esta razón que la Fiscalía mexiquense solicitó la colaboración de la Procuraduría de Tlaxcala, así como del Ejército y la Guardia Nacional, lo que finalmente llevó a la detención del sospechoso. Apenas el pasado 16 de junio, el gobierno del Estado de México presumió avances en la lucha contra la extorsión y los delitos contra transportistas. Fue entonces que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presumió las capturas de 5 integrantes de una célula delictiva a quienes identificó con los apodos de El Peón o El Gordo, El Chilaquil, El Negro, así como de Carlos, Francisco y Jesús. Estos 5 detenidos son precisamente los señalados como cómplices de La Parca, por cuyas capturas este decidió huir. El Chilaquil y El Negro fueron señalados como identificadores de posibles víctimas y cobradores de extorsiones, además de que han sido acusados del homicidio de una persona cometido el 21 de enero del año 2023 en el municipio de Chicoloapan de Juárez. De hecho, tras anunciar las primeras 5 detenciones, las autoridades mexiquenses presumieron que se trató de un fuerte golpe a la estructura delictiva, tras lo cual llegó la detención de La Parca. La familia michoacana o la nueva familia michoacana, como las autoridades le han comenzado a llamar hace algunos meses, ha tenido amplia presencia en el Estado de México y se ha caracterizado por emprender ataques contra autoridades estatales. Sin embargo, sus diversas células operan con distintos fines e integrantes, aún dentro del Estado de México. Ejemplo de ello es lo ocurrido el 2 de junio en Jocotitlán, municipio mexiquense ubicado al norte de la entidad. El día de las elecciones, ahí fueron encontrados los cuerpos de 2 hombres con signos de violencia junto a un narcomensaje firmado por la familia michoacana dirigido al presidente municipal Jesús Cedillo González. De acuerdo con fuentes policíacas, los cadáveres estaban envueltos en bolsas de plástico y fueron hallados poco antes del inicio del proceso electoral. Los cuerpos fueron localizados por agentes municipales y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En aquella ocasión, las autoridades informaron del inicio de una investigación para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen. Sin embargo, no fue reportado un solo detenido.
Apenas el pasado jueves 20 de junio, Estados Unidos anunció sanciones económicas contra 8 líderes y lugartenientes de la nueva familia michoacana, a quienes acusó de tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina, así como de contrabando de migrantes a través de la frontera con México. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos declaró en Atlanta que estos individuos han traficado desde droga hasta armas, así como que han lavado dinero y cometido homicidios. Las sanciones fueron implementadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y van dirigidas contra lo que definieron como uno de los más poderosos y violentos cárteles de México, según dijeron las autoridades en un comunicado del Departamento del Tesoro. A diferencia de ocasiones pasadas, esta vez las autoridades estadounidenses aseguran que la nueva familia michoacana, inicialmente dedicada al tráfico de metanfetaminas, ha ampliado su actividad en los últimos años a la producción, tráfico de fentanilo e introducción a los Estados Unidos. Una vez en el interior del país, afirma que las drogas son distribuidas en ciudades como Atlanta, Houston, Dallas, Tulsa, Chicago y Charlotte. Washington también acusa al cártel de estar involucrado en el tráfico de personas, en donde incluso llegan a obligar a los migrantes a introducir droga a los Estados Unidos bajo amenaza de muerte para que no se resistan. El reporte estadounidense agrega que la nueva familia michoacana emplea a trabajadores de la industria tabacalera para el tráfico de narcóticos, además de que anuncia sanciones para 8 líderes a quienes identifica como Rodolfo Maldonado Bustos, señalado de controlar las rutas de Ciudad Altamirano a la zona Zihuatanejo Lázaro Cárdenas en Guerrero, a Josué Ramírez Carrera, identificado como el líder financiero y tercero en la línea de mando de la nueva familia michoacana, acusado de lavado de dinero a través de negocio de ropa usada y tráfico de armas. Otro sancionado es Josué López Hernández, lugarteniente con conexiones importantes con otros grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación. También mencionan a David Durán Álvarez, señalado de enviar droga a Houston, Uriel Tavares Martínez, conocido como el Médico por su violencia extrema en torturas y asesinatos, Kevin Arzate Gómez, otro lugarteniente con socios a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, Euclides Camacho Goicochea, especializado en el tráfico de metanfetamina, y Lucio Ochoa Lagunes. Las sanciones para estas 8 personas resultan en el bloqueo de todos sus bienes y participaciones que tengan en Estados Unidos, de tal forma que estas acciones emprendidas con quienes son identificados como líderes de la nueva familia michoacana permiten también dimensionar lo que las autoridades mexiquenses han presumido como logros: la detención de La Parca, acusado de formar parte de una célula de la familia michoacana ligada a la extorsión del transporte público.